¿Cuál es el equipo más extraño que jamás te planteaste ver o jugar en Genshin Impact? Y lo más importante, que funcione. Hoy vamos a ver los equipos más raros que jamás pudimos ver durante estos 4 años y medio de Genshin Impact, que no solo funcionan, sino que te van a hacer pasarte todas las salas del abismo, que es el único reto endgame que hay a día de hoy, ya sabéis. Pero es que no solo eso, sino que en muchos casos no solo va a dar un motivo más para divertiros, para seguir probando y disfrutando cosas y personajes en el juego, sino sobre todo para revivir muchos de esos personajes que en algún momento fueron nuestros mains, como por ejemplo Razor, y que a día de hoy la mayoría de jugadores de Genshin los tienen pues un poco tomando polvo ahí, pudriéndose en el sótano de la cuenta abandonada. Pero, por ejemplo, Ayaka, así que los main Ayaka, muy atentos a este vídeo también, podrán revitalizarla, revivirla en una nueva vida útil con estos equipos divertidísimos y que desde luego revientan los abismos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello. Recordar que hay un sorteo de bendición lunar al día solo por comentar e interactuar con los vídeos del canal, incluido no solo este, sino los que no hayáis visto anteriormente de los otros días. Sabéis que subo muchos vídeos al día y del resto de canales. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Gracias, bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con los equipos más raros de la historia de Genshin Impact. Lo peor es que es verdad y lo peor es que funcionan todos. Vamos a empezar por una variante fácil de entender y que además aplica a muchísimos carries, como por ejemplo Eula, que muchos no usáis a Eula, pero aquí desde luego revivo otro personaje más. Es la core de Hyperbloom. Seguro que habéis visto muchos vídeos en mi canal o en otros canales jugando un Navia Hyperbloom, Eula Hyperbloom y algunas otras variantes de equipos de Hyperbloom con un carry que nada tiene que ver, bastante extraño. Y sí, damas y caballeros, si juegas una core de Nahida, Yelan, Kuki, y lo recomendaría un poquito más que Furina, porque Kuki no cura muy bien, pero se podría jugar Nahida, Furina, Kuki, y luego ponéis un carry que no estorbe, sino que beneficie, pero que como mínimo no estorbe la reacción de la core de Hyperbloom, tenéis una core increíble para poder jugar la mayoría de equipos. Y de hecho aquí se pueden jugar carries crío, no solo Eula o Navia, porque si congelas al enemigo dentro de un Hyperbloom igual va a recibir el resto de daño del resto de reacciones, y aunque Kuki haga alguna vez un superconductor, principalmente va a explotar correctamente siempre los Hyperbloom que se generen con el Dendro y el Hidro. Así que primera core, primeros equipos que son muy raros pero que funcionan para revivir a muchos personajes, principalmente a Eula o incluso, como digo, a Navia, los equipos de Hyperbloom. Eula, Nahida, Yelan y Kuki. Siguiente equipo. Aquí ya va a empezar a sorprender un poco más la cosa, porque capaz a los que estáis jugando todos los días más a Genshin Impact, el primer equipo ya os sonaba un poquito. Este segundo no os va a sonar, y de hecho sin querer lo descubrimos haciendo algo muy raro para poder pasar uno de vuestros abismos que estaba muy complicado. Ayaka, ¿cómo que Ayaka? Ayaka soporte. ¿Qué? Creo que muchos habéis visto algunas de las competencias de abismos y cosas muy extrañas de equipos C6 donde tiraban la ulti de Ayaka y luego sobre la ulti de Ayaka básicamente una Jutao, también tiraba la ulti y nukeaba. Pues bien, esto se puede transformar en una core mucho más sólida y no solo limitada a los abismos, donde todo el equipo es, digamos, core, canon y tiene permaulti de forma natural, que esto es muy complicado, donde Mabuika puede derretir la mayoría de los hits importantes sobre la ulti de Ayaka, y Ayaka también hacer algún golpe derretido haciendo 50, 60k con varios de los hits que hace con su ulti, más todo el daño de su ulti. Y sí, damas y caballeros, para muchas personas que tengan a Mabuika, Shilonen y Bennett, pero que no tengan a Citrali, que sepan que se puede jugar a Ayaka en este slot. ¿Qué set podría ir? Pues realmente recomendaría que fuera con el set sorpresivamente de Emblema del Destino, ya que necesitará para tener permaulti en este equipo por lo menos 190 de recarga de energía, y el set de Emblema del Destino le da 2 piezas, recarga 20% de energía, y
todo el daño de Ayaka va a ser con la ulti, con lo cual el set de emblema del destino le sirve. Así que, básicamente, como estáis viendo los gameplays aquí de fondo, siempre y cuando el enemigo pueda recibir al completo la ulti de Ayaka porque sea un enemigo muy grande que no se mueva o reciba esos hits que hacen que tenga un pequeño retroceso hacia atrás, como le ocurre a enemigos pequeños con la ulti de Ayaka, este equipo de Mabuika, Ayaka, Xilonen, Bennett es un equipo destructor de bosses, como estáis pudiendo ver aquí. Y Mabuika derrite, como digo, todos los hits importantes. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente equipo, y hablando de derretidos, Kaeya. ¿Cómo? Kaeya tiene un equipo que es del infierno, de hecho, y concretamente este le di los copyright créditos a Doro44. Este clip lo vi en un short, me parece que fue, de Doro44, creador de habla inglesa, donde le mostraron un Kaeya, estará por aquí el short en pantalla, con cáliz de ataque, reloj de maestría y casco de daño crítico. Cáliz de ataque, ¿por qué? Porque va con Bennett C6, entonces los ataques normales están imbuidos de piro y los derrite. Y los hits de su ulti también. El equipo que se jugó con este Kaeya fue una especie de Sacarosa y alguna combinación un poco menos beneficiosa para el equipo, pero este equipo se puede llevar mucho más al límite. Se puede jugar con Kazuha, con Xilonen perfectamente o con algún otro soporte 5 estrellas mucho más bestia, y aquí prácticamente lo que haces es que Kaeya no solo golpea con los hits de su ulti y además derrite, sino que además los ataques normales también los puede derretir, y Kaeya además tiene muy buena escalada de ataques normales, derritiendo varios. Y como estáis viendo aquí en pantalla, por ejemplo, one-shoteando prácticamente al boss de Raiden Shogun. Así que uno de los equipos más raros que podéis encontrar, pero que tiene bastante daño, un equipo de Kaeya derretido con Bennett C6, Xilonen, y de último personaje se puede meter un Kazuha para hacer mucho más daño derretidos. Siguiente. Este equipo es muy divertido, muy fuerte, muy free to play y muy poco jugado. Es un equipo que combina las reacciones de Crepitar y de Hyperbloom. Es decir, son equipos de 4 elementos que combinan correctamente un hidro y un dendro para hacer Hyperbloom, o sea, para hacer blooms, para hacer semillitas, y luego una cookie con sus pulsos semilentos más un piro que también tenga pulsos lentos para explotar los Hyperblooms y que no salte quemadura junto con el dendro. Este último piro puede ser Zoma, que además aplica piro 1 de cada 3 golpes, con lo cual explota bien los Hyperblooms, más no activa la quemadura. Puede ser Dehya, que tiene los pulsos cada 2.5. Y damas y caballeros, un personaje que ha salido hace poco, y aunque nadie, absolutamente nadie de vosotros, hasta que veáis este vídeo y lo probéis, va a jugar a una Mabuika triple maestría, nadie va a jugar Mabuika triple maestría. Ahora este vídeo sí lo vais a jugar seguramente. Mabuika, con sus hits que aplican muy poco piro y solo es una vez cada 2 segundos, puede perfectamente jugarse en estos equipos. Y como dos de las variantes más poderosas de esos equipos para poder hacer reacciones de Hyperloop más Crepitar con Cookie y Mabuika triple maestría, o Zoma o Dehya, tenemos la core de Nubilet más Nahida, dos personajes de los más fuertes de Hidro y de Dendro, o la core de Kinich Yelan o Kinich Shinkyu si juegas muy a melee para aplicar el hidro de Shinkyu. Pero principalmente Kinich Yelan, Mabuika triple maestría y Cookie. O como digo, Nubilet, Nahida, Cookie, Mabuika triple maestría, o Zoma, o Dehya, o el resto de variantes. Ahora, estos equipos no solo son muy fuertes, sino que dan paso al siguiente top de la lista, porque es un equipo... He dicho Razor al principio del vídeo y muchos os acordaréis y diréis, ah, sí, el CEO dijo Razor. Señores, un equipo que también se basa en Crepitar y Hyperbloom de otra manera distinta, donde es un mismo personaje, donde hace ambas reacciones,
ambas reacciones, que es Razor, es el Razor Thunder Fury. Este es un equipo que os he explicado en otros vídeos, que revive a Razor como personaje y básicamente es un equipo donde Razor funciona con triple maestría y el fierro floriorlado, que es este arma que está en pantalla, que te da mucha maestría, es el mandoble con más maestría del juego. Requiere muchísima recarga también, porque aquí tiene coste de 80 Razor, y se juega con Shinkyu, que es el mejor aplicador hidro del juego, y además tiene 21 segundos de cooldown, y Razor tiene 20, con lo cual aquí meter a Yelan o a Furina, que tienen menos cooldown, tampoco tiene sentido, y además el daño infligido de Furina o de Yelan no aplica ni tiene nada que ver ni afecta a la reacción de Hyperbloom ni de Crepitar. Entonces, Razor, Shinkyu, Nahida, que es el mejor aplicador dentro del juego, aunque aquí puede funcionar decentemente Emily, y Bennett C6. Aquí Razor triple maestría con los golpes electro del lobo de su ulti explota los Hyperblooms y los ataques normales de Pyro imbuidos con la C6 de Bennett explotan los Crepitar. El ICD que tienen independientemente el Crepitar del Hyperbloom, que son distintos, entre sí afecta, es decir, tú no puedes golpear a un enemigo con más de 2 semillas cada segundo y medio de Hyperbloom, pero sí puedes hacer 2 explosiones de Crepitar dentro de ese segundo y medio, es decir, 4 golpes si haces todo bien contra un enemigo, y básicamente aprovechar ambas reacciones y saltarte el ICD de ambas reacciones para poder hacer más daño al enemigo combinando la reacción de Crepitar más Hyperbloom. Así que Razor Thunder Fury. Y siguiente equipo, que esto es más que un equipo, es una core como el Hyperbloom, pero también es una cosa muy divertida que puede hacer casi cualquier personaje siempre y cuando le subáis los normales. Cualquier combinación de descendentes con Xianyun que aproveche la reacción de vaporizado o de derretido. Me explico. Muchos personajes se pueden imbuir de Pyro con Bennett C6 y puedes jugar Bennett C6, Xianyun, Furina, que aplica sin necesidad de dar básicos, o Citlali, que aplica Crío sin necesidad de dar básicos, y luego poner cualquier carry a descendentes que derrita sobre el Crío que pone Citlali o el hidro de Furina, imbuido con la C6 de Bennett, pudiendo hacer cualquier equipo de cualquier carry que haga esta mecánica. Pero además, cualquier personaje hidro o Crío que se pueda imbuir o que tenga algún catalizador, porque cuando es catalizador los descendentes siempre son del elemento, puedes jugar junto a Bennett, Xiangling, Xianyun, ya que Xiangling es el personaje que más cantidad de aplicación Pyro tiene del juego. Entonces el personaje en campo que sea hidro o crío y que se imbuya o sea de catalizador, no solo hará un descendente muy fuerte, sino que siempre va a vaporizar o derretir. Y puedes jugar estas cores combinando lo que os acabo de explicar, el meme, inserten por aquí el meme de chingaderas al azar. Siempre y cuando combines Xianyun y Xiangling con otro personaje más y un carry hidro o crío si va con ataque Bennett, si va con vida pues algún hidro extra para la consonancia hidro, o jugar Bennett, Xianyun, Citlali y cualquier personaje que se pueda imbuir de Pyro con Bennett para vaporizar o derretir, si vas con Citlali, los descendentes. Así que mucho cuidado porque estaréis viendo por aquí una Bárbara descendentes, una Lynette descendentes y un montón de cosas más haciendo una burrada de daño, y la realidad es que esto se puede hacer de 1000 formas y tenemos un reto en stream en el que posiblemente dentro de poco, está por aquí además, haga un Citlali descendentes, un Citlali derritiendo encima de una Xiangling seguramente, además de que los descendentes de Citlali escalan con ataque, así que un Bennett, Xiangling, Xianyun, Citlali descendentes puede ser extremadamente divertido. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para Game. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, dejadme en los comentarios, los que habéis llegado hasta el final, ¿cuál es el equipo más loco que jamás habéis visto que funciona en Genshin Impact? Cuidaos mucho, tener muy buen día y chaito.